Bien, jóvenes, vamos a retomar el tema, lo que estuvimos nosotros visualizando la clase anterior. Si usted por A o B razones no estuvo en la clase, en alguna justificación, sea, por favor revise el video de la clase o pregunte aquí en la clase para ir retomando. Nosotros siempre hacemos una retroalimentación de lo que hemos estado visualizando, de lo que hemos estado revisando en clases anteriores. Así que no se olvide, por favor, tome notas si es que por A o B razones no pudo ingresar. Ayúdeme, David, ¿qué es lo último que vimos la clase anterior? Nos quedamos sobre la producción cultural, la modificación de la naturaleza, el trabajo, la cosmovisión y la identidad que tenemos los seres humanos. Entonces vimos los tres conceptos, ¿no? Ariana, Ese tema ya lo habíamos acabado, Lice. Nos quedamos en las oleadas migratorias a América Latina. Nos quedamos ya, con la pregunta que era ¿de dónde sabes? Que era ¿sabes de dónde procede tu familia? ya, muchas gracias, Ariana. Bien, entonces, por ahí, espero, si alguien no tiene las concepciones o los conceptos de las aproximaciones de historia, cultura y trabajo, por favor avíseme para retomar desde ahí. Eso es lo que últimamente vimos como tema y lo cerramos. Estábamos iniciando la siguiente temática, que es ya propiamente nuestro trabajo, las oleadas migratorias. No avanzamos mucho más, solo nos quedamos en esto y les planteo una pregunta. Migratorias a América Latina en los siglos XIX y XX. ¿Ya? Mi pregunta era si ustedes conocen o pudieron encontrar realmente de dónde procede su familia. ¿Alguien logró encontrar? ¿Ariana logró encontrar? Le preguntó a sus papás, a sus abuelos, a alguien que pueda darle cuenta de dónde procede su familia, tal vez. La verdad es que no, Lice. Ninguno me supo dar así porque igual se quedaron así como que pensando y no creo que lo entendieron así muy bien. Entonces, Ya todos se quedaron con, ni nosotros sabemos. A ver, alguien que haya logrado encontrar algo, por lo menos de dónde proceden sus papás, de alguna otra provincia, alguna cosa. ¿Quién? Levante la mano. Pero ponga ahí en las reacciones, levantar la mano, si no, no les veo a todos. Nadie. Complicada ha estado la pregunta. Realmente complicada. Bueno, vamos a ir un poco visibilizando. Vamos a ver por ahí. Si alguien encontró, cuénteme, sin miedo. Cuénteme de dónde. Traten de preguntar. Es importante que ustedes conozcan también su propia identidad. Pero sí es un tema complejo. Sí es un tema complejo para nosotros en el Ecuador porque solo aproximadamente el 1% en la época de las oleadas migratorias de América Latina llegó al Ecuador como tal. Entonces puede ser que sea mucho más difícil recabar la información de nuestro árbol genealógico para saber realmente de dónde procedían nuestros antepasados. Al parecer nadie logró encontrar. Pero bueno, vamos a ir retomando un poco esta perspectiva. No hay inconveniente. A ver, el señor Spin nos cuenta por aquí. Bueno, señor Spin. ¿Tiene audio o no tiene audio, señor Spin? Cuénteme ahí en el chat. Bueno, no hay problema, pero ya Juan nos dice que su tatarabuelo viene de España. Entonces, podemos tener un rastro directo de ahí. Por lo general, si hacemos un recuento, en la mayoría de los casos tendremos consideraciones de la llegada de España. Ahora,
las oleadas migratorias a América Latina, ¿de qué países principalmente vinieron? Si vemos Argentina, vamos a considerar Italia, vamos a considerar estos grupos que llegaron a Chile, Uruguay, a Argentina. Son las oleadas migratorias de estos siglos XIX y XX. En el Ecuador no hubo una gran llegada de esta migración como en otros países. Por eso nuestros datos que rememoran, digamos, hacia siglos anteriores, consideraremos principalmente que serán tal vez españoles o serán directamente en este sentido, pero de otros sitios no necesariamente. Dentro de esta consideración, entonces vamos a ir revisando. Sí es un poco complicado, pero sí es importante que ustedes un poco vayan tratando de encontrar por ahí si sus padres, sus abuelos saben de dónde y tal vez de qué parte, si es que es de España, de qué parte de España llegaron sus antepasados. Bien, vamos entonces a continuar esta perspectiva. Si bien Latinoamérica recibió migrantes desde el principio de la época colonial, los estados latinoamericanos en su mayoría levantaron las restricciones al ingreso de extranjeros solamente a partir de los procesos independentistas. Es decir, que para la llegada previa, ¿qué grupos iban a llegar en la época colonial? Solo los que la corona española permita. Por lo tanto, cualquier otro grupo estaba vetado de la llegada. Y solo desde la época independentista es cuando nosotros podemos entender una oleada migratoria como tal. Por lo tanto, aquí comprendemos que desde la independencia de nuestros países es donde realmente vamos a entender las oleadas migratorias. Se levantan, se generan los vetos o las restricciones de ingreso de extranjeros. Esto es importante a tomar en cuenta porque nosotros debemos considerar que la mayoría de los movimientos migratorios se dieron en la época colonial, pero la corona española o la corona portuguesa tenían el control. Por lo tanto, en este control nosotros determinábamos que solo un grupo podía ingresar. La medida significó la apertura de la inmigración europea desde la independencia como parte de los programas de colonización implementados por algunos países, como los alemanes y suizos, que se asentaron en varias partes del continente, especialmente en el sur de Chile. Muchos europeos, ante la condición de pobreza en las que se habían generado sus países, migraron a América Latina con el fin de encontrar empleo. Ese es uno de los factores principales. Obviamente, es la forma en la cual se mueve la población por cuestiones económicas. Ahora, ¿desde cuándo las poblaciones creen ustedes que se han ido migrando? ¿Desde cuándo han ido migrando? ¿Se han ido moviendo? ¿Es desde el siglo XIX, tal vez? ¿Desde el siglo XVIII? ¿Desde el siglo XX? ¿Qué creen ustedes? ¿Desde qué siglo se ha venido movilizando las personas de un lugar a otro? ¿Qué creen? ¿Desde qué siglo será que nosotros podemos considerar este es el siglo en el cual comienza la migración como tal? ¿Alguien alguna idea? Tal vez desde los nómadas. Desde los nómadas, nos dice Joshua, ¿ya? ¿Y qué pasó cuando se asentaron? O sea, asumamos que el inicio es desde el asentamiento en el Neolítico. Asumamos desde la época de las grandes civilizaciones. ¿También se movilizaban los extranjeros o no? O sea, ¿se iban de un lugar a otro o no? ¿Qué dice Joshua?
Sí, licenciado. Sí. Por lo tanto, ¿qué quiero decir con esto y qué quiero que ustedes observen? Que la migración no es una condición de una época, no es del siglo XIX, no es solo de los nómadas, no es solo de la época griega, romana, es una condición del ser humano. El ser humano siempre se está movilizando, pero nosotros a veces siempre tenemos restricciones con las personas extranjeras. Nosotros tenemos en el momento una gran oleada migratoria de otros países. Entonces debemos considerar que eso es una condición humana y que muchas veces esa condición humana obviamente trae conflictos internos, pero también trae avances. Y en la época de la migración, de las oleadas migratorias de América Latina al siglo XIX, en el siglo XIX y XX, de la llegada de los europeos, generó un gran impulso, principalmente impulso económico para América Latina. Muchos europeos entonces llegaron y uno de los casos más representativos es el de Uruguay. A Uruguay entre inicios de la década de 1840 y sería finales de la década de 1860, se generó una gran llegada de migrantes y esto impulsó la economía de Uruguay. Por lo tanto, debemos nosotros tomar en consideración este elemento, el gran desarrollo del país. ¿Por qué será que se generó un gran desarrollo? ¿Por qué los migrantes trajeron un gran desarrollo? Aquí consideramos que la mitad de los habitantes extranjeros, perdón, la mitad de los habitantes del país eran extranjeros. A ver, vamos a ver por aquí quienes no les veo. Camilo, cuénteme, ¿por qué los extranjeros traen impulso económico? Será que, o sea, digamos que ellos venían con una mentalidad, digamos, que no ganaban tanto dinero en donde eran y traían una idea para implementar acá, en donde se van a desarrollar y de ahí generaban dinero y se hacía como que una academia o algo así. Generaban dinero, hasta ahí comprendí de esa explicación. Generaban dinero, obviamente generaban dinero, pero ¿por qué generan impulso o desarrollo en el país? Jennifer, ¿qué cree usted? ¿Por qué generan impulso en el país? ¿Por qué usted cree que cuando personas van a otro país generan un desarrollo en ese país? Porque tal vez ven que las personas sí consumen ahí lo que tal vez ellos van a ofrecer y entonces hay un buen... Pongámoslo de otra forma. ¿Qué van a hacer por lo general, Gabriela, las personas cuando van a otro país y no tienen, por ejemplo, un recurso económico y tienen que emigrar? A trabajar. Y a trabajar, pero ¿en qué? Sí, a trabajar, pero ¿en qué? ¿Qué se le ocurre? ¿Que a trabajar en qué? No le digo algo específico, en general, ¿a trabajar en qué? O sea, no sé, es que hay, digamos, las personas que ya están, digamos, los del Ecuador, cuando migran a otro país se van, digamos, de maestros. Seguro van a ser maestros. Pero no de maestros de profesor, sino como de, o sea, maestros de los que arreglan su casa y eso. Ah, ya, bueno, maestros de los que arreglan la casa, ya. Bueno, a todos los maestros nos toca arreglar la casa, pero bueno. En general, ¿qué quiero decir con esto? Las personas que emigran de un país a otro van a tomar el trabajo que les den, sin importar si, por ejemplo,
yo tengo algún título y tengo que ir a trabajar de chofer. No digo que sea menos que otra cosa. Me refiero a que no es mi profesión, ¿sí? No estoy denigrando ninguna profesión, sino que me refiero a que yo tengo una profesión, pero voy a otro país y no trabajo en esa profesión, sino que trabajo en lo que tenga opción de trabajar. Estas personas que llegaron a América Latina trabajaban en lo que sea y obviamente eran trabajos poco apreciados, es decir, cuando vamos de aquí a España, por ejemplo, nosotros vamos a trabajar en lo que los españoles no quieren trabajar y nos van a pagar menos que lo que le pagan a los españoles. Por lo tanto, contratar a esas personas es mucho más barato. Lo mismo que sucede en el Ecuador hoy en día con los migrantes venezolanos. Los migrantes venezolanos toman cualquier trabajo que les ofrezcan en lo que les paguen. ¿Por qué razón? Porque tienen una situación económica complicada. Lo mismo nos ha pasado a todos los seres humanos, no solo a nuestros compatriotas. Dentro de esta consideración, nosotros lo que vemos es que el desarrollo de ese país se genera cuando hay más trabajo. Entonces, ¿qué pasó? Las primeras ciudades se estaban construyendo. ¿Por qué? Después de la independencia, después de la guerra, había que generar una organización, había que generar un cambio de estructura que había dejado la época colonial. Por lo tanto, las ciudades comienzan a cambiar. Para cambiar esas ciudades necesitamos más mano de obra. Quien desarrolle más rápido será quien más mano de obra tenga. Y la mano de obra la van a tener a partir de los europeos. Lo mismo que ha pasado, por ejemplo, en España, que mano de obra ha ido de América Latina. Pero nosotros a veces tenemos la concepción que solo la mano de obra va de aquí hacia los otros países, hacia Estados Unidos, hacia Europa. Pero también en esta época vinieron muchos extranjeros europeos a trabajar en América Latina y se dieron estas mezclas culturales, que tenemos por eso esas particularidades en Uruguay, en Argentina, en Chile, de mezclas culturales principalmente. No se olviden esta consideración. Fundamentalmente se desarrolla el país porque estas personas van a trabajar en todos los ámbitos que encuentren y van a potenciar a estas ciudades. A inicios de la segunda mitad del siglo XIX, segunda mitad del siglo XIX, inmigrantes chinos, los inmigrantes chinos van a llegar a Cuba y a Perú. Por ahí todo lo que come, si usted va a comer chaulafán, si va donde los chifas, todo eso es una inversión peruana desde la concepción de la llegada de los chinos. Entonces, esas consideraciones son gracias a las mezclas culturales que se generaron a partir del siglo XIX. ¿En qué fueron a trabajar? Principalmente llegaron como peones. El flujo migratorio hacia América Latina aumentó drásticamente a partir o entre los años 1870 y 1880. Entonces se generó un aumentó drásticamente entre 1870. Aquí no se olviden, por favor, copiar las fechas que aparecerán seguramente en las evaluaciones. Y tener en cuenta. Momento que coincide tanto la necesidad de mano de obra de América como la disponibilidad en Europa. Es decir, que se va dando este proceso que permite que se genere la llegada de más inmigrantes. Dicho flujo migratorio se extendió hasta cerca de la mitad del siglo XX. Las causas que dieron inicio a la ola de migración, si bien podían ser tanto de índole política, en algunos casos religiosa, inestabilidad social, fueron principalmente económicas. Muchas de las migraciones o de los grupos migratorios, por ejemplo, en la época de la Segunda Guerra Mundial, se dieron hacia los Estados Unidos de grupos judíos que huían de los nazis en Europa. Esas son consideraciones ideológicas.
Consideraciones también en índole social. Podemos tomar en cuenta los grupos, los venezolanos que han venido hacia el Ecuador. Es un índole social, pero sobre todo la causa, como les decía, la causa más relevante o más importante a tomar en cuenta es la económica. La economía es lo que mueve los grupos humanos y cuando hay escasez económica en un país tiende a movilizarse. ¿Saben ustedes lo que está sucediendo en Argentina? ¿Alguien ha visto tal vez lo que sucede en Argentina hoy en día? Hay una gran La cantidad. devaluación del peso. Está en una gran devaluación, por lo tanto está sobresaturado los aeropuertos porque la gente está queriendo salir de este país por cuestiones económicas. Lo mismo que nos sucedió a nosotros después del feriado bancario y todavía no hemos tenido una estabilidad real en estos últimos años. Hubo un gran flujo migratorio a México cuando se quitó o se eliminó la visa para este país y muchas de esas personas trataron de pasar a los Estados Unidos. Estos procesos económicos se dan en todos los casos. Mientras la agricultura en los sectores meridionales y orientales de Europa se hallaban en crisis, América ofrecía ventajas en diversos ámbitos. América prácticamente era un nuevo continente al tener en consideración después de la ruptura con la corona española y la corona portuguesa. Los países que conllevaron o trajeron, recibieron, los países que tuvieron mayor llegada, mayor cantidad de migrantes fueron migrantes europeos. Obviamente sabemos del caso de Argentina, Brasil, por ser un país con bastantes posibilidades, Cuba, Uruguay y Chile. Entre 1880 y 1930, que se dio 1880 el gran flujo migratorio en América Latina y 1930, Argentina recibió cerca de 4 millones de migrantes. ¿De dónde principalmente procedían estos migrantes? De Italia. Los cuales en su mayor parte, como les digo, provenían de Italia. La mayoría llegaba de Italia y de España. Ese era el gran flujo migratorio, la gran influencia para Argentina. Aquel flujo migratorio indicó notablemente el aumento de la población argentina. La población incrementó gracias a la migración. Entonces, tú tienes un gran número de personas por esta gran migración. En este mismo periodo que Argentina, entre 1880 y 1930, Brasil recibió aproximadamente 2 millones de migrantes. Generalmente los países que provenía la llegada a Brasil fueron obviamente los portugueses, Portugal, Italia igualmente y España.
Aunque en menor medida que Brasil y Argentina, en toda América Latina hubo migración, Chile, Uruguay, Venezuela, Perú y Cuba, al igual que otros países de la región, acogieron migrantes españoles, italianos, croatas, franceses e ingleses, entre otros casos. En el caso ecuatoriano destaca el caso de los migrantes, y aquí ponemos una consideración, en el caso ecuatoriano, lo que más destaca es la migración de libaneses, sirios y palestinos, quienes llegaron principalmente tras la Primera Guerra Mundial. ¿Qué pasa en el caso ecuatoriano? Fundamentalmente, la llegada en la época del siglo XIX fue de los países como Argentina, Chile, Uruguay, Venezuela, Perú, Cuba, Argentina, Brasil, sobre todo de estos grupos italianos, españoles, portugueses. En el caso de los ecuatorianos, llegaron huyendo de la Primera Guerra Mundial. El migrante arquetípico era adulto, varón y soltero. Esto es muy importante. El arquetipo, ¿qué significa arquetipo por ahí? ¿Qué es un arquetipo? Busquen el diccionario, arquetipo. El arquetipo, ¿qué es un arquetipo? Un modelo. Un modelo y algo Idealización. arquetípico, ¿ya? Y algo arquetípico, es decir, ese modelo que calza para algo que nosotros consideramos que es común, ¿sí? El arquetípico del migrante es, o era, el adulto, varón y soltero. Esto era lo que por lo general se veía como migrantes. La mayor cantidad de migrantes eran entonces adultos, solteros y varones. La llegada de inmigrantes no implicaba necesariamente su residencia permanente en el país. Algunos migrantes eran trabajadores estacionales, solo llegaban por ciertas estaciones al trabajo. Vamos la siguiente clase a revisar un video de la llegada a Argentina, sobre todo que tuvo la mayor cantidad de migrantes en estas épocas de 1880 a 1930. ¿Cómo se veía en esa época la Argentina para entender la migración en general? Bien, jóvenes, con eso vamos a ir cerrando. Si no hay dudas, preguntas, inquietudes.